En fin, oye, a primera hora os comentábamos lo que nos ha pasado, ¿no? Una persona se obsesiona, creemos que se obsesiona con nosotros porque no hay otra explicación, ¿no? Nos llama justamente para una presunta campaña de publicidad que es la gerente de la empresa Establecimientos Álvarez Mallorca. Y finalmente no es la gerente, es la administradora, una tal Patricia Sobrino, que cuando quiere quedar pues para comer para la presunta campaña, decimos que no, le digo que no, que es que yo no hago eso. Finalmente, y luego ya sus mensajes en Twitter, pasa de ahí a llamadas a recepción. Sí, que quería tu dirección para enviarte un regalo. Sí, muchas gracias. Pero que lo había pactado conmigo. Hombre, si he pactado con ella, ¿cómo voy a recibir un regalo? O sea, ¿cómo voy a aceptar un regalo, claro, ¿no? De alguien. Y de ahí pasa a manipular audios en Twitter, sacarlos de contexto y luego hay cosas muy feas, muy feas. Claro, pensamos, si eso nos lo hace a nosotros esa persona, y repito, separa una cosa de la otra, de la gente de la empresa Establecimientos Álvarez Mallorca, que hablamos con el dueño. Sí, exacto. Y que a mí eso te me sorprendió una cosa, que es decir, oye, le explicamos la situación, bueno, es que ella hace eso en sus horas libres. ¿Y no te parece mal? Bueno, sí, nos dijo que yo pensaba que hacía este tipo de cosas, pero claro, no haces nada. Es decir, si nos ha pasado a nosotros, le puede pasar en el colegio a tu hijo, a tu hija. Y evidentemente esa presión que de pronto la gente empieza a hablar de ti porque alguien se inventó una cosa o ha hecho un montaje con una fotografía. Claro, queremos saber hasta qué punto eso a nivel penal o simplemente a nivel particular te puedes defender. Tenemos para hablar de esto a Silvia Barrera, que es inspectora de policía de la Unidad de Investigación Tecnológica. Silvia, buenos días. Hola, buenos días, Javier. La verdad es que gracias por estar con nosotros porque esto que de pronto a alguien le monten un acoso cibernético, lo que se llama en Estados Unidos los stalkers, ¿no? Los acosadores, que alguien se obsesione y además comienza a colgar cosas y cosas. Claro, nos ha pasado a nosotros y somos mayores, mira, lo aceptamos, pero le pasa a gente joven y esto le puede llevar desde depresiones hasta directamente a un suicidio, como ha pasado en algunas ocasiones. Sí, son el acoso que lleva muy poco tiempo penado como tal, como el acoso, como el stalking que comentabas, llevan muy poca pena y sin embargo, como bien dices, son comportamientos que conllevan una serie de repercusión moral, psicológica para la víctima, claro, muy grande. Es que si me permite, Silvia, claro, porque hablamos de amenazas, eso no nos ha pasado, y lo que digo es que a mucha gente joven, repito, eso no nos ha pasado. Lo que digo es que a gente joven igual no son amenazas, igual no es insultos, igual es directamente que alguien hace correr un rumor y le dicen cosas que evidentemente le causan tal nivel de vergüenza que luego le puede provocar que esa persona no quiere ir ni al colegio. Sí, sobre todo lo que bien dices en personas jóvenes que además proyectan su imagen personal en las redes sociales y todo lo que sale en las redes sociales tiene una repercusión muy grande en nuestra persona. Y dime una cosa, Silvia, ahora ya no como policía, sino como, me refiero, no desde un punto de vista penal, digo, sino como policía experta justamente en investigación tecnológica, ¿qué crees que debe hacer gente joven, ojo, o a lo mejor no tan joven, a lo mejor una persona de 30 años, pero que le sobrepase algo que se hayan podido inventar sobre ellos? Pues lo primero, que no se sientan culpables, porque lo primero que pensamos cuando ponemos algo en la red es ¿por qué me acosan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tengo yo algún tipo de responsabilidad? Lo primero que pensamos es que nos echamos a nosotros mismos encima de los hombros esa culpabilidad, y no es así. O sea, hay gente que realmente delinque, que hace ese tipo de comportamientos, y lo primero es ignorar a esa persona que nos está haciendo sentir de esa manera. Vale. Si podemos, o silenciarla, y ya en un caso ya más extremo, bloquear. Lo que pasa es que al final te puedes volver a hacer otros perfiles diferentes, seguir con el acoso, provocas más las iras de la persona que lo hace, y ya como muy o medida muy extrema, recomendaría el denunciar si al final queremos saber quién es la persona que está detrás de ese acoso. Sí, Silvia, buenos días. Yo te quería preguntar, ¿a qué condena se expone una persona que acosa por internet? Que por cierto, no estamos hablando de este caso, porque nosotros entendemos que esto es algo que hace una persona porque no está en sus cabales, creemos, porque obsesionarte con alguien de esa forma, que no te hemos hecho nada, ni nos conoces, pues bueno, ¿no? O sea, no es el caso, Decimos en un caso de una persona que no somos nosotros, que además sabemos que tenemos un programa y que estamos expuestos a que haya gente que pueda hacer cualquier cosa, sino que hablamos al ciberacoso en general. Al ciberacoso en general. Bueno, pues el Código Penal contempla meses de prisión hasta 2 años. Lo que pasa que al final se quedan penas de multa irrisorias, mínimas, en multas de 300 o 400 euros, en multas que claro, por supuesto no hacen que la persona no son muy persuasivas al final.
y claro, pues le sale barato a la persona que acosa al final durante X tiempo o que provoca esos daños que habéis comentado a nivel moral, psicológico, incluso de imagen personal, reputacional, le sale gratis que así el delinquir y hacer este tipo de cosas, porque acaba en penas de multa muy niñas. ¿Sabes lo que es curioso, Silvia? Es que, por ejemplo, volvamos al caso, lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Qué pasaría? Teniendo en cuenta que esta persona que nos hizo todo esto, llamada Patricia Sobrino, y que trabaja de administrativa en establecimientos Álvarez Mallorca, ¿qué pasaría si ella que ha hecho todo esto, si ahora nosotros nos ponemos cada día a llamar a esta tal Patricia Sobrino a establecimientos Álvarez Mallorca en Madrid? Cada día. Es decir, ¿se daría cuenta de lo que es un acoso, teniendo en cuenta que ella lo realiza con nosotros, si hiciéramos al revés? ¿O no? Esta gente, digamos que no son capaces de... ¿Cómo te diría? Darse cuenta, ¿no? De darse cuenta de lo que están haciendo. Desde luego, cuando una persona sufre en sus propias carnes estas cosas, la percepción del delito y de lo que uno hace y de las consecuencias que conlleva este tipo de hechos son diferentes. Pero al final, el ser atacado y responder de la misma forma nos deja o nos pone a la misma altura moral. Y yo creo que en ese sentido, como vosotros decíais, es a lo mejor probable o más recomendable hablar con el responsable y decirle, oye, mira, despida a este empleado porque está causando un desprestigio a vuestra empresa que desde luego de todas formas, el no tomar ningún tipo de medidas, si es verdad que al final ha llevado aparejado una vinculación con la empresa, no me parece lo más oportuno. Esto fue muy curioso, Silvia, lo que dices ahora, porque hablamos justamente con el dueño de esta empresa y él nos decía, hombre, es que claro, aquí comen 40 familias esta empresa y si vais a decir esto por la radio, podéis ser en riesgo. Y le dije, oye, perdona, en mi programa de radio también comen un montón de familias y una empleada tuya pone en riesgo todo esto. Es decir, es evidente que no, porque no se va a caer el programa por una persona que haga este tipo de locuras. Pero quiero decir que lo mismo que él dice, lo podemos decir nosotros. Y dijimos, hombre, si esto ocurre y es molesto, y de hecho cuando bloqueas a esa persona porque no quiere saber nada, se enfurece aún más y sigue tratando de manipular su entorno para hacerles creer que hay gente que es mala y que cuando dices, oye, olvídate, no te gusta lo que oyes, pues olvídate, ¿no? Búscate... Cambia de programa, lo que sea, ¿no? Si eso ha pasado a nosotros, le puede pasar a gente muy joven, justamente que lo habíamos oído anteriormente, y que pueden acabar, hombre, pues evidentemente diciendo, no voy al colegio, no voy, ojo, o algo peor todavía, acabar con una depresión y decir, no, o sea, no es que no vaya al colegio, es que directamente, claro, el acoso que recibo en mis redes sociales me afecta de tal forma que entro en una depresión absoluta. Sí, es un riesgo dejar y vivir tan vinculados como vivimos de las redes sociales y que nuestra imagen y de lo que sabe de nosotros depende al final concepción que tengamos de nosotros mismos y más en menores que influye de forma todavía mayor. Claro. Pero, a ver, sí que hay que asumir y no tolerar, que es diferente, asumir que estar en las redes sociales y tener una presencia pública conlleva unos riesgos, pero sí que tener claro que hay ciertos comportamientos que no se deben de tolerar. Claro. Y hasta qué punto, en el momento que, como bien dices, Javier, ya nos sentimos ofendidos, que esa conducta al final nos puede llevar a retirar nuestros perfiles, a esconderte. Exactamente, a coartar tu libertad de expresión, porque es un derecho también el que tú tienes a tener un perfil y expresar lo que tú sientes. Silvia Barrera, ¿inspector o inspectora de policía? Pues de momento inspectora. No, lo digo porque los jueces, en femenino, lo que serían las juezas, ellas no quieren que se las llame juezas, sino que ellas son jueces. Y yo digo, ¿inspector o inspectora de policía? Yo soy muy feliz siendo inspectora. O sea, perfecto. Que de momento, sin problema. Inspectora de policía de la Unidad de Investigación Tecnológica. Un beso muy fuerte, Silvia. Gracias a vosotros. A ti, hasta siempre.